buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de 3 lecciones. Hoy vamos a tener un espacio para hablar de un tema de total importancia y total actualidad como lo es pensar en el futuro del trabajo. Me acompaña, como siempre, esta compañera de fórmula, Cristina Arbeláez, fundadora de Capúa. Hola, Cristi. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí hoy y estar con María. Así es. Y bueno, aquí los acompaño Miguel Jaramillo, director del programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad de IA. Y nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial, se llama María Claudia Camacho. Ella trabaja en la Organización de Estados Americanos en Washington y trabaja justamente en una de las oficinas que está dedicada yo diría que a pensar y a trabajar en temas de educación y de trabajo para la región de los Estados Americanos. María Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por regalarnos estos minutos de tu tiempo. No, Miguel, muchas gracias a ti, a Cristina, por este espacio que yo sé que ha sido muy para gerentes y para empresa privada, y bueno, llego yo un poco con el sombrero más de lo público y de los organismos internacionales, así que no, mil gracias por tenerme acá. Bueno, muchas gracias. A ver, empecemos por ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu vida? ¿Cuál ha sido tu recorrido y cómo una colombiana termina trabajando en la Organización de Estados Americanos en Washington? Eso suena pues muy importante. Contanos un poquito de cómo fue ese recorrido y ese transcurso de la vida. Bueno, pues un poquito, un poco pensando en que probablemente hay varios estudiantes de la universidad de IA que nos están acompañando. Yo creo que todo empieza, digamos, cuando yo decido qué quiero estudiar, y yo desde el colegio tenía muy claro que mi tema eran las políticas públicas, los temas de relaciones internacionales, y un poco, bueno, entonces, ¿qué hay que estudiar para hacer eso? Y entonces ahí alguien me decía, no, la clave es el derecho y la economía. Y en la Universidad de los Andes en Bogotá, en esa época uno podía hacer un doble programa con créditos, y entonces yo dije, bueno, esa es la mía, y entré a estudiar Derecho y Economía. Después de 6 años me gradué, digamos, y en el camino, al final, quería empezar a trabajar. Y quería trabajar en la Cancillería o en algo que tuviera que ver con temas más internacionales, y un poco empujando, mirando por dónde. Por ahí encontré un monitor que trabajaba en algo que se llamaba la Consejería para Asuntos Internacionales. Y entonces yo tratando de que me consiguiera un espacio para hablar con el consejero y poderle decir que yo quería hacer una pasantía ahí o algo, y al final un día me llama como a las 7 de la noche y me dice, el consejero tiene tiempo ahorita, de pronto puedes hablar con él. Y entonces mi papá me llevó al Palacio de Nariño, me acuerdo, ahí en de Bolívar, desocupada, y yo entré ahí y el consejero me dice, bueno, pero ¿usted qué sabe hacer? Y yo, no, yo sé leer, yo sé escribir, vamos, tengo muchas ganas, yo quiero trabajar acá. Bueno, eso fue todo. Y entonces él me dijo, bueno, y le dije, además no le voy a costar nada, porque esto es parte de mi práctica, de que me la valen en la universidad. Y bueno, y ahí conocí gente que trabaja en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y me ofrecieron ahí una oportunidad con lo que era en ese momento la Red de Solidaridad Social, que ahorita es el Departamento de Prosperidad Social, que ha sido desde esa época, digamos, un poco la punta de lanza de la política social y de la atención a las poblaciones más vulnerables en Colombia. Fue una experiencia maravillosa, ahí trabajé 2 años, me tocó el terremoto del eje cafetero, que lo atendió la Red de Solidaridad Social. Fue súper interesante. Pero bueno, después de esos 2 años, mi inquietud, digamos, de estudiar y de hacer la maestría, y en ese momento dije, bueno, o políticas públicas o relaciones internacionales. Y cuando miré el catálogo de las posibilidades acá, había algo que en ese momento era muy nuevo, que se llamaba un máster en desarrollo internacional. Y eso es interesante porque, pues estoy hablando hace 20 años, era toda una innovación, pero ahora uno ve el catálogo de las maestrías en todas partes. En esa época, esta Facultad de Asuntos Internacionales tenía como 6 maestrías, y ahorita tienen como 25, ¿no? Y el grado de especialidad de lo que tú puedes estudiar a ese nivel es increíble. Entonces, bueno, ahí me vine a estudiar acá, a hacer la maestría. Eran 2 años. Me acuerdo que en la red hablamos de
y en el PNUD de que a los 2 años volvía y pues no, hace 20 años, ahí empecé a trabajar con la OEA, hice algunas consultorías con el Banco Mundial y digamos que seguí, un poco me enamoré del trabajo y ya yendo a eso, Miguel, el trabajo ha sido fundamentalmente con los gobiernos, con los ministerios de trabajo, con algunas centrales sindicales y gremios de empresarios, un poco hablando de cuáles son las prioridades para América Latina en los temas de empleo y qué se puede hacer a nivel regional. Y eso pues ha tenido muchas caras y últimamente tiene la cara definitivamente una del futuro del trabajo desde hace unos años recientes y por supuesto ahora de la pandemia y todo lo que está pasando y cómo también la situación de la pandemia ha acelerado un montón de procesos que venían en marcha sobre digitalización y que terminan, digamos, formando o reformando lo que es ese futuro del empleo en la región. María, perdón, yo me voy a devolver un montón porque en mi cabeza me quedó sonando porque tú pasaste muy rápido por, no, pues uno es abogado o economista y yo hice las dos. Como no, pues tan fácil, tan chiquitas esas dos carreras. Entonces, sí, pasaste por ahí como... Hace mucho, contanos, yo sé, pero igual, pues cuando uno se sienta con los estudiantes y ellos piensan en su carrera y todo el tema, y por ejemplo ahora con todos los temas de tecnología, no, pues entonces si yo estudio ingeniería administrativa, pues la tecnología está por allá todo lejos, y no, cuando uno piensa por ejemplo en derecho y en economía, aunque son relacionadas, también son dos cosas muy diferentes. Contanos un poquito como de esa experiencia de esas dos ciencias que estudiaste y cómo te ha servido en esa trayectoria que nos contaste. Mira, yo creo que fue súper interesante porque yo sigo creyendo, o sea, sí creo que si tú quieres pensar en el sector público, esas son dos herramientas fundamentales, ¿no? Y se complementan mucho, o sea, muchas de las decisiones que tú tomas desde el derecho afectan obviamente el desarrollo económico y ahorita han sido fundamental como herramienta para mí hablando de mercado de trabajo, aunque claro, yo me siento de alguna forma y después de la maestría, etcétera, más economista que abogada, porque cuando tú hablas de derecho laboral tienes que estar súper actualizado y digamos que no tengo ese sombrero, pero pues me ayuda mucho para entender de qué estamos hablando. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de economía de plataformas y cómo regularla, sí, regularla, ¿por qué regularla? Obviamente la herramienta del derecho pues es fundamental y la economía pues te da en general un panorama muy, muy valioso para pues entender al final la realidad de las diferentes dinámicas de la producción, de la industria, etcétera. Entonces yo creo que fue acertado. Ahora, en esa época yo también pensaba que la política pública era la respuesta a todo y que no había verdadera transformación si uno no tenía, digamos, ese componente, ¿no? Y si el gobierno no estaba empujando muchas cosas. Y todavía, digamos, lo creo, pero ya no al nivel de ser tal vez el ente más transformador. Y creo que eso no lo demuestra todos los días, pues lo que pasa a nivel de innovación y de muchas cosas que sobrepasan lo que puede hacer el sector público y donde pueden estar también grandísimas transformaciones. Entonces, no sé si yo fuera una estudiante de bachillerato graduándome hoy, si tomaría necesariamente las mismas decisiones. Además, también porque creo que 6 años invertidos en 2 carreras, hoy por hoy, no creo que el tema costo-beneficio se dé, porque además en temas de actualización de conocimientos, creo que el tiempo puede estar mucho mejor invertido digamos, en cuestiones más cortas y más modulares, más cortos, en carreras completas. Muy chévere, muy interesante. Y eso, digamos, desde tu perspectiva laboral hoy en día, ¿ves que esté migrando hacia allá también? Es decir, que la formación y que la gente esté buscando unos ciclos formativos de pronto un poco más cortos, más que les dé o les permita más rápidamente incorporarse a la fuerza laboral, o no necesariamente lo es así todavía. No, yo creo que hay una tendencia. Ahora, alguien también podría decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con las carreras, ¿no? Y en el fondo con las universidades. Yo creo que sobre todo cuando uno tiene 17 o 18 años, la estructura que te da una universidad y tener unos años
yo diría que mínimo 3 años de educación postsecundaria que te permitan tener esa estructura, esa disciplina también en muchos sentidos, ya en el área que te interesa, es fundamental. O sea, yo definitivamente no sería, digamos, no apoyaría que eso se eliminara completamente, ¿no? Creo que hay que hacerla mucho más pertinente, creo que sí, todas las universidades tienen ese desafío de mantenerse vigentes en sus contenidos. Lo que es cierto es que luego la necesidad de estar actualizándose, pues, dura toda la vida. Y en ese sentido, más allá de esa carrera, digamos, o lo que tú puedas estudiar, yo no hablo de 3 o 4 años, no creo que ninguna carrera debería ser de 5. Eso sí, creo que 3 o 4 años para tener esa base y luego sí tener toda la oferta que uno pueda tener corta, muy focalizada, para poder especializarte en muchas cosas. Qué bien. Y ahí, Miguel, me faltó una cosa importante en mi recorrido, pero un poco porque estaba muy pendiente de contarles el tema de la OEA, y es que cuando me vine a Washington tuve la fortuna de conocer a Catalina Escobar, que es una maravillosa emprendedora social, y digamos que apoyé la creación de lo que es Macaya hoy, una organización en Medellín donde tenemos el gusto de tenerte, Miguel, en la junta directiva, y que es una organización que está haciendo aportes muy interesantes a las organizaciones sociales a través de la innovación, de la cooperación, ¿no? Y de la tecnología. Entonces también muy vinculado a estos temas de futuro del trabajo. Preciso le estaba diciendo a Cristi antes de que tú te conectaras que para la temporada, la segunda temporada de 3 lecciones, tenemos que abrirle un espacio a Catalina para que venga y nos cuente toda su historia, que es supremamente interesante. Sí, efectivamente. Seguro. Ahí hay una historia muy bonita y un trabajo que se está haciendo con un impacto muy interesante desde la perspectiva también de preparar a distintos tipos de personas para que puedan acceder rápidamente a trabajos, digamos, de esta nueva economía que se está también abriendo, ¿no? Eso me parece chévere. Ahora, este tema, digamos, del que te invitamos a hablar hoy, esto del futuro del trabajo, desde que se acuñó pues el término en el que estábamos atravesando por la cuarta revolución industrial, ha estado ahí en el ojo del huracán ese asunto, porque claro, esto está, digamos, la tecnología nos está atravesando en todos los espacios, estamos haciendo cada vez uso de mayores herramientas que nos ayudan a automatizar procesos. Cristina es emprendedora en una compañía que precisamente trabaja con inteligencia artificial. Entonces es un buen ejemplo también de todos estos temas, pero ha surgido entonces la inquietud de decir, bueno, entonces ¿esto qué quiere decir? O sea, los robots pues van a venir aquí, van a apoderarse del trabajo de todas las personas, se acabó el trabajo de oficina o se acabó el trabajo manual, o cuál es el impacto que estas cosas tienen en términos del trabajo. Entonces, pues si te parece, ¿por qué no arrancamos por ahí con tu primera lección en ese sentido? Y es, ¿tú cómo ves ese impacto que tienen estas nuevas tecnologías en los trabajos de hoy y en el trabajo del futuro? Genial, Miguel. Pues sí, empezar por ahí. Yo, de pronto, si lo puedo poner así como el título de mi lección sería como que sí, el futuro del trabajo es un tema de mucho interés, pero que yo creo que en general lo estamos enfocando mal, o por lo menos no lo estamos enfocando desde todos los lados que lo tenemos que enfocar. Y bueno, un poco empezando por el principio, digamos, este tema de la cuarta revolución industrial, lo primero es que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Y que la humanidad ha pasado muchas veces por momentos como este. Y entonces uno mira como en la historia, en la primera revolución industrial, el movimiento de los luditas, que fueron estos artesanos que se rebelaron contra el telar. Cuando el telar apareció en Inglaterra, se formaron estos movimientos de artesanos que iban literalmente a las fábricas a quemar los telares, porque por el miedo que les iba a quitar su trabajo, ¿no?
Y digamos que eso han sido olas de angustia de la humanidad frente a cómo la incorporación de una nueva tecnología nos va a afectar en nuestro bienestar y en nuestro trabajo. Y lo que se ha visto es que todas esas revoluciones industriales y toda la incorporación de tecnología en la historia, en el mediano y en el largo plazo, han terminado creando más empleos, ¿no? Sí. El tema es que creo que, y un poco la razón por la que creo que lo enfocamos mal, es que creo que estamos como demasiado centrados en tratar de medir cuáles son los empleos que se van a automatizar y cuáles son los empleos que van a desaparecer. En últimas, porque eso es más fácil de medir que los empleos que se van a crear, porque los empleos que se van a crear finalmente son resultado de la innovación, ¿no? Y de la creatividad. Y es cierto que uno se pone a mirar y hay ocupaciones que desaparecen todo el tiempo y hay otras que aparecen todo el tiempo. Mi abuelo paterno, por ejemplo, era linotipista. Yo creo que hay muchos de las nuevas generaciones que ni saben qué es un linotipo. Él era linotipista del Espectador en Bogotá, y el linotipo era esta máquina que utilizaban y se pensionó de eso, esa fue su vida. Estas máquinas que se utilizaban en las imprentas para hacer las líneas que luego, bueno, que eran los planchones, digamos, sobre los que se imprimía el periódico. Obviamente ya no existen los linotipistas, como no existen otra cantidad de ocupaciones, algunas pues menos mal, porque hay algunas que han sido terribles. El otro día pero igual, en Estados Unidos igual había, hace 10 años no existían los community managers, por poner algún ejemplo. Exacto, ¿no? Claro, ni los data analysts, ni un montón de cosas, pero pues esta me pareció interesante porque acá leí hace poco que hace 100 años existían algo que se llamaban los log boys, que eran como, log es como una pieza de madera, ¿no? Y era cuando talaban árboles, la madera la transportaban por los ríos y siempre mandaban a un muchachito adelante en un barquito que era el que venía avisando que detrás venía la madera, ¿no? Y era un trabajo obviamente peligrosísimo. Entonces, pues, muchos menos mal que han desaparecido, otros seguirán desapareciendo, pero muchos otros se están creando. Entonces, lo primero es pensar en esa creación también. Sí vemos que se están automatizando muchos, son los trabajos más rutinarios, son los trabajos que se pueden codificar. Cada vez más son trabajos que no son tan rutinarios y que pensábamos que no eran tan fácilmente automatizables, eso también es verdad. El Washington Post, por ejemplo, tiene un periodista que es un robot y ha hecho hasta 850 artículos del periódico en un año, ¿no? Entonces ya hay inteligencia artificial que permite, entonces tú pensarías, un periodista eso no sería, ¿no?, susceptible de terminar hecho por una máquina, pero sí, o sea, eso es, digamos, la realidad. El tema es cómo pensamos en aprovechar el cambio y la innovación para que al final los trabajos que se generen sean más, que seguramente lo serán. El tema es el salto que tenemos que dar y el salto que tiene que dar la gente en términos de recalificación, reconversión, para poder aprovechar esa ola, ¿no? Y cómo manifestamos nuestra relación con la tecnología. Y ahí hay una imagen que a mí me parece muy poderosa y tal vez les echo el cuento ahí sí, ahora a propósito del ajedrez, que no sé si en Colombia la serie esta de Netflix esté causando furor, que hay una serie de Queen's Gambit. Salió hace poco. Dime. La de Queen's Gambit. Sí, que si no la han visto está fantástica, pero no, a propósito del ajedrez, y ustedes se acordarán de cuando Garry Kasparov perdió, el gran ajedrecista, perdió contra una computadora, que era Deep Blue, que era una computadora IBM, eso fue en el 97. Eso fue en el 97. Entonces ahí empieza como este tema de, bueno, ¿no? O sea, esta imagen de la máquina que nos quita lo que sabemos hacer. Pero unos años después de eso, el mismo Kasparov y otra gente empezaron a hablar del ajedrez centauro, que ahorita también se llama freestyle. Y es el ajedrez donde juega una persona y una computadora, ¿no? Y es la imagen del centauro. Y es una de las imágenes que a mí me parece muy importante que tengamos cuando hablamos del futuro del trabajo, ¿no? Que no es el robot o la persona, ¿no? Es el robot con la persona, la máquina con la persona, la tecnología con la persona. Y lo que se ha mostrado en ese ajedrez centauro es que los equipos persona-computadora
le ganan a la computadora. Le ganan a la persona, naturalmente, y le ganan también a la computadora. Entonces, es esta idea de un poco de cómo estamos enfrentando esta discusión, es, bueno, cómo utilizamos la tecnología en nuestro beneficio, ¿no? Para ser más productivos, pero también para tener más bienestar y para hacer las cosas mejor. Y esa es como tal vez la otra cara que me parece que no estamos hablando lo suficiente. La tecnología no solamente cambia los trabajos que tenemos, sino la forma en que trabajamos. Y eso obviamente en esta época de pandemia con el teletrabajo, pues eso lo vivimos, nos dimos cuenta de eso todos. Exactamente, entonces eso nos está facilitando un montón de cosas, como facilita muchos otros aspectos de la vida el tener la tecnología que tenemos hoy y el contar con la inteligencia artificial con la que contamos hoy. Teletrabajo, economía en plataformas, ¿no? Que también te permite que el talento sea como líquido, ¿no? O sea, una persona que tiene una capacidad en Colombia, pero la pueden contratar en la China, ¿no? Y eso, en principio, está genial. El tema es, y vuelvo un poco o que a la tus historia clientes estén en el otro lado del mundo, como es el caso de doña Cristina, por ejemplo. Exacto, sí, claro, tú puedes acceder al mejor talento donde quieras y tu talento puede ser demandado donde quieras. Así es. Pero lo que me parece que es el reto en toda esta discusión es cómo, como humanidad, una vez volvemos a que esto sea en beneficio nuestro y no al revés, ¿no? Y uno con los temas de teletrabajo ahorita, con todas las bondades que ha significado y con la, digamos, lo que nos ha dado en esta pandemia, la posibilidad de seguir trabajando, si no lo manejamos bien, terminamos esclavizados. O sea, ¿cómo utilizamos esa tecnología en nuestro beneficio y no para convertirnos en esclavos de todo esto? Y ese es, digamos, ese tema de la forma en que trabajamos, lo que significa, los límites que tenemos que poner, cómo esto nos tiene que ayudar es a poder tener una vida también más balanceada, más feliz. Se supone que si hay ahora máquinas que hacen cosas por nosotros mucho más rápido de los que nos tocaba hacer, ¿no? Antes cosas que eran mandar faxes o hacer llamadas o llamar a 10 personas distintas y ahora agarras en un email, copias a 10 personas y les llegó el mensaje a todas. O sea, hay muchas cosas que en tu día a día pues se hacen mucho más rápido. Eso debería poder darte más espacio para hacer otras cosas y para tener una vida más completa. Y a mí a veces lo que me asusta, y por eso digo que este es otro aspecto al que tenemos que ponerle luz, es como este afán por la hiperproductividad y por bueno, un poco por terminar esclavizando. Aunque eso es cierto y obviamente pues es uno de esos retos que hay que encontrar un balance que no es como tan automático, sino que hay que hacerlo consciente, ese efecto de balancear hay que hacerlo de una manera deliberada. Pero me conecto con una conversación que tuvimos hace un par de semanas con Pedro Miguel Estrada, que nos decía que a él le ha encantado en esta época de pandemia, ha logrado meterse a la casa de los trabajadores de compañía de empaques, porque ellos tienen pues toda una actividad donde llevan a las familias a la fábrica, no sé qué, y ahora que no pueden llevar a las familias a la fábrica, pues lo que hace es que él se conecta con las familias y de alguna manera yo siento que esta época nos ha llevado a todos a meternos en espacios muy privados de los demás, pero de alguna manera eso también nos ha permitido ser un poco más comprensivos con las realidades de todos. Es decir, hoy en día no es raro, aquí pues en Colombia es muy frecuente que estamos en una reunión de trabajo y pasan ofreciendo el aguacate o pasan ofreciendo que arreglan la olla de presión, una cosa que en Bogotá no existe, pero aquí en Medellín existe la olla de presión. Y esas cosas pues esas cosas se vuelven parte natural de las condiciones en las que estamos. Yo creo que un poquito lo que esto también nos ha servido es, oiga, desacartonémonos un poco, ¿cierto? Porque yo creo que antes de que estuviéramos en estas condiciones extremas,
si a uno le pasaba un ruido externo en medio de una reunión de trabajo, todo el mundo hacía fuerza. Hoy en día, pues todos lo vemos como algo que es natural, es decir, sí, pasó el del aguacate, entonces hacen el chiste, o no sé, o ladró el perro, o llamó el niño, o cosas de ese estilo, que me parece a mí que deberían servirnos como sociedad para hacer un llamado en el sentido de lo que tú estás diciendo. Oiga, encontremos un balance, ¿cierto? Entendamos que las personas son integrales y parte de esa integralidad es que tienes un hijo, que tienes una mascota, que tienes unos vecinos o que tienes unas circunstancias que hacen parte del día a día de todos y del trabajo además. Sí, 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 no, no, eso es cierto. Eso nos ha mostrado muchas cosas, nos ha dado otra dimensión de la vida de nuestros compañeros. Yo creo que yo siento que conozco más a mis colegas de la oficina hoy que antes, un poco por eso. Y sí, digamos que creo que el desafío también está en las empresas, en las organizaciones, en la conciencia de generar esos balances y en nosotros mismos, ¿no? Y ahora uno ve, hay varios países que están hablando, Chile empezó con eso, con la el derecho a la desconexión, ¿no? Que es la otra cara, pero yo creo que más que legislar, es un tema como de aspiraciones, de valores, ¿no? Organizacionales al final y personales. Sí. Y creo que eso conecta muy chévere con la próxima lección que tienes, que tiene que ver con ese entendimiento de las diferencias. Sí, sí, un poco conversábamos antes, bueno, yo creo que un poco este afán, digamos, como colombiana y como latinoamericana, de que nunca perdamos de vista que tenemos unas brechas muy complicadas en nuestros países, ¿no? Que hay unas desigualdades muy fuertes por nivel socioeconómico, obviamente unas condiciones de pobreza muy difíciles, pero también que hay algunas poblaciones que siempre han tenido más desafíos en el mercado de trabajo, las personas con discapacidad, por ejemplo, los migrantes o ciertos grupos, poblaciones afrodescendientes o poblaciones indígenas. Uno ve consistentemente digamos, tienen mayores tasas de desempleo, están sobre representados en la informalidad, y esto es algo con lo que veníamos hace tiempo, y lo triste es que ahorita, y obviamente una desigualdad de género, que no quiero equipararla, digamos, a otras poblaciones, somos la mitad de la población, pero obviamente hay desigualdades importantes por género. Entonces, y estas son desigualdades que tristemente en la pandemia hemos visto que se han profundizado y que en la discusión del futuro del trabajo y en cómo traemos a todo el mundo, ¿no?, al mismo barco para poder aprovechar las oportunidades que nos brinda, pues tenemos que visibilizarlas y atenderlas, ¿no? Esas brechas. Entonces, por ejemplo, teletrabajo, que decimos, no, ha sido maravilloso, pero ha sido maravilloso para un grupo muy pequeño. O sea, más de la mitad de la población de que trabaja en Latinoamérica está en el sector informal. Y de hecho, por el confinamiento, entonces ya no podías salir a vender. Me alegra en el fondo, Miguel, que cuentes que se oyen, ¿no? Los aguacates. De aguacates, porque bueno, es una situación muy complicada. Entonces, en teletrabajo, el BID hace poquito hizo una encuesta y mostraba que entre los trabajadores de mayores ingresos, el 61% puede teletrabajar, pero si te vas a los trabajadores de menores ingresos, es el 28%, es menos de la mitad. Entonces, ¿no?, cuando hablamos de estas tendencias de teletrabajo, etcétera, es como, bueno, pero miremoslas por segmento, claramente es diferente. El tema también de automatización, ¿no?, los trabajos que se automatizan. Si te vas a la educación postsecundaria más, digamos, universitaria, está hablando bueno, esto es, y un poco volviendo a la primera parte de la pregunta, a mí no me gusta tanto centrar el debate en cuántos trabajos se van a perder o no, pero a veces es útil para dimensionar este tipo de cosas. Entonces, entre los que tienen educación universitaria, más o menos el 5% de los trabajos se podrían automatizar. Pero los que tienen menos del bachillerato, estás hablando del 40%. Entonces, ¿no? Otra vez, te revela esa brecha. Y tú dirías en ese sentido, digamos, pareciera ser entonces que la correlación clave es el tema educación. Sí, el tema de educación
es una correlación muy clave. El tema de educación, lo que pasa es que también está muy correlacionado con el nivel de ingresos, y es la tristeza de la realidad de la educación en América Latina. Y es que la mejor educación, los mejores colegios, los mejores profesores son los que atienden a las poblaciones que tienen mayores recursos. Y si te vas al campo y si te vas a los barrios marginales, pues ahí la educación es súper precaria. Y cuando tú ves las brechas, por ejemplo, digamos, en mediciones de calidad, los niños de los barrios pobres tienen hasta 2 años de rezago con los niños que tienen mayores ingresos. Entonces, evalúas a los de quinto de primaria, y los de quinto de primaria que tienen buena educación están en quinto de primaria por los conocimientos que tienen, y los otros están en tercero. Entonces, eso está muy correlacionado. O sea, sí, hasta que no solucionemos el tema de inclusión y equidad en la educación y calidad, pues la brecha de ingresos se va a seguir ampliando. Y el tema del reentrenamiento, el reskilling de las personas, sobre el cual también se ha estado hablando mucho, pues alrededor de estos temas de futuro de trabajo, ¿cuál es tu lectura? No, mi lectura ahí es que, digamos, la forma en que entendemos la educación desde la política pública, pero también a nivel personal, es un chip que tiene que cambiar fuerte, y tiene que cambiar fuerte en términos de la necesidad de estudiar toda la vida y el tema de, ¿no?, aprender a lo largo de la vida. Eso es, y es algo que uno habla, pero yo creo que no todos lo hemos interiorizado, ¿no? Incluso por ahí alguien me hablaba de una encuesta en Argentina que le preguntaba a la gente, ¿usted cree que está preparado para el futuro del trabajo? Y el 70% de la gente decía, sí, pero ya con lo que sé estoy listo. Como, no, o sea, si tú crees eso, no estás entendiendo lo que, las dinámicas de transformación que están sucediendo. Entonces, el tema de aprender, de dejar el modelo que alcanzamos a vivir nosotros, ¿no? Que uno estudiaba en una primera etapa de la vida y luego trabajaba, y ahora la necesidad de aprendizaje constante es fundamental, y facilitar, digamos, que eso a nivel de las instituciones públicas de formación profesional, de otros programas que atiendan a diferentes poblaciones, se facilite, ¿no? O sea, que las personas tengan esa inquietud y que dentro de las instituciones encuentren la oferta para hacerlo bien. Y eso también quiere decir tener no solo contenidos modulares, sino que se comuniquen, que si uno estudió algo, por ejemplo, en una plataforma de estos que ahora se han súper, digamos, redimensionado en esta pandemia, porque la cantidad de gente que ahora está estudiando a través de estos aplicativos es enorme, pero que si tú estudias algo ahí, luego tu universidad algo de eso te lo valga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, pero yo creo que el tema del reentrenamiento es fundamental, y es poder tener como una serie de habilidades que sean como el núcleo, digamos, de lo que tú sabes hacer, y poder como adecuarlas y adaptarlas según distintos sectores o diferentes ocupaciones. Y bueno, ahí está un poco casi que el tema también de cuáles son las habilidades que importan hoy por hoy. Eso es como otro de los aprendizajes y de las lecciones que podemos hablar, es un poco volviendo al tema de la predicción. O sea, si tú no sabes qué trabajos vas a encontrar en unos años, entonces, ¿cómo te preparas? ¿Para qué te entrenas? ¿No? Claro. Y ahí, bueno, hay otra estadística interesante del Foro Económico Mundial, cuando todo esto empezó realmente a ponerse sobre la mesa, que hablaban del 65%, y creo, Miguel, que algún día hablábamos de esto, pero el 65% de los estudiantes de primaria van a trabajar en trabajos que no existen hoy. Que no existen. ¿No? Sí. Entonces, eso ya de plano te tiene que cambiar completamente la discusión de la educación a una discusión sobre habilidades. O sea, ya no, digamos, sobre ocupaciones o sobre profesiones solamente, sino cuáles son las habilidades que tienes que tener. Y esas habilidades son las que luego te van a permitir transitar entre un trabajo u otro. Y digamos que ahí es donde pues creemos que son fundamentales todas las habilidades socioemocionales. De esto se ha hablado mucho,
pero son una realidad y uno ve en encuestas que se le hacen a empresarios y cada vez más están diciendo a mí, tráiganme a las personas que tengan, ahorita hablamos un poco de eso, pero que tengan creatividad, que sean innovadoras, que se sepan comunicar, que aprendan todo el tiempo, que sean despiertas, que sean proactivas, un montón de cosas que yo les puedo enseñar sobre exactamente la parte más técnica y la parte, digamos, en específico. Y eso en temas, por ejemplo, de empleabilidad juvenil, se ve un montón. Y es que a los y las jóvenes las están contratando por algo que creen que saben y terminan perdiendo sus trabajos por las actitudes que tienen en el trabajo también, ¿no? O sea, como por esa falta de complementar lo técnico con esta otra serie de habilidades que son las que van a ser fundamentales. Súper chévere eso, porque imagínate que una de las primeras invitadas que tuvimos, que también trabaja en el sector público, efectivamente en el Metro de Medellín, nos daba una formulita y nos decía 70-30. 30% lo técnico, 70% lo no técnico, que son más esas habilidades socioemocionales de las que estás hablando. Y ella decía, yo prefiero, lo técnico lo enseño, lo otro no se enseña, la persona tiene que venir con eso. Sí, sí, no, y es cierto, ¿no? O sea, además porque si eventualmente estás trabajando para algo que te contrataron y eso cambia radicalmente porque viene una tecnología nueva, ¿no? Porque la empresa entra a competir en otro sector, tienes que tener, o sea, el tema de la flexibilidad, de la apertura al cambio y la flexibilidad es fundamental, ¿no? Y ahí viene también el tema de creatividad, de adaptabilidad, de creatividad, pero hay otra habilidad de estas que a mí me parece fundamental, que se la oímos, de hecho, hace un año hicimos un evento sobre habilidades del siglo XXI en la OEA y estaba alguien de Google. Y después empecé a oírlo por todas partes, que es la mentalidad de crecimiento. Ellos dicen, sí, el growth mindset, ¿no? Pero cada vez más, y lo he oído con diferentes, digamos, acepciones, pero una de las más claves es el tema de hacerte cargo de tu propio aprendizaje y de tu propio crecimiento. O sea, es saber que tú eres el dueño de tu proceso de aprendizaje, ¿no? Y que en esa medida tienes que estar buscando cómo aprendes nuevos conocimientos, cómo tienes nuevos contenidos, ¿no? Cómo navegas en la necesidad de estar permanentemente actualizado. Entonces, ese me parece poderoso. Y el otro, que creo que también es fundamental, es el tema de la empatía. Porque además creo que, en un poco si volvemos al tema de nuestra relación con la automatización o con la inteligencia artificial o con los robots, lo que realmente nos deja bien parados en el futuro es ser más humanos, ¿no? O sea, es volver a esas calidades que nos hacen ser personas que nos podemos relacionar, que podemos entender al otro. O sea, ese tema de empatía, creo que en el futuro del trabajo va a ser fundamental. Y seguramente los más empáticos van a ser los que van a estar mejor. Me hiciste pensar con eso de que cada uno tiene que hacerse responsable de su formación. Me hiciste pensar en el cierre del poema de Invictus, que a mí me encanta, que dice: no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos el viaje, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Que es ese poema pues que se ha hecho famoso pues por la película donde lo conectan con Nelson Mandela. Sí. Pero realmente sí, es que en la vida y más en la vida de hoy, ese tema de la responsabilidad, de cómo yo asumo un rol de autodirigirme, de autogestionarme en muchas cosas, se está volviendo cada vez más evidente y más necesario. Y en algún momento, arrancando la fase de la cuarentena, yo le decía a alguien, yo creo que esto ha sido un abrebocas para lo que le pasa a las personas que se jubilan y no se preparan para la jubilación.
Y decía, ¿por qué? Y le dije, mire, de la noche a la mañana todos quedamos encerrados en la casa. Y él no le gustaba ni leer, ni tenía un hobby, ni tenía algo con que entretenerse, al que le parecía aburridor estar en la casa. Ese personaje es el que se está enloqueciendo hoy en día. Y eso de alguna manera es lo que le pasa a los que se jubilan y no están preparados para llegar a ese momento en el que dejaron de ser ejecutivos, dejaron de ser empleados, se levantaron, desayunaron y quedaron disponibles porque no hay nada más para hacer, ¿cierto? Sí. Es un fenómeno que creo que además estos últimos meses nos han dado un campanazo fuerte en el sentido de la importancia que tiene uno ser capaz de asumir ese rol de decir, ok, yo voy a aprovechar este tiempo o estos espacios para fortalecer competencias que tengo que fortalecer o para mejorar algo o para aprender algo nuevo o para desaprender también, porque también eso es importante, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo creo que uno en esa idea de hacerse responsable de su proceso de aprendizaje, sobre todo quienes están más jóvenes, si ven que en el ambiente, en el contexto en el que están, universitario, una institución de formación o empezando a trabajar, no se están dando las herramientas para desarrollar ese tipo de habilidades socioemocionales que se pueden desarrollar, búsquenlas, hagan voluntariados, métanse a alguna causa X, hagan el curso, ahorita hay un montón de, hay algunas cosas que no se pueden tomar en un curso, pero otras que sí, o sea, todo el tema de comunicación, por ejemplo, de comunicación asertiva, eso es clave, ¿no? El tema ahorita del design thinking y el aprender cómo a pensar y cómo te organizas para poder analizar, porque además también, lo cierto, lo otro yo pensaba, uno tenía mucho afán con el conocimiento, porque en el fondo en una época, digamos que el mundo premiaba el conocimiento. El tema es que ahora el conocimiento está en Google, todo está ahí, ¿no? Entonces el tema es, ¿qué haces tú con ese conocimiento? ¿Cómo puedes procesar ese conocimiento? ¿Cómo transformas ese conocimiento en algo? ¿No? ¿Cómo haces más que cómo sabes? Entonces, el tema de design thinking, por ejemplo, en eso es valioso. El tema de trabajo en equipo, vuelvo al tema del voluntariado, por ejemplo. O sea, todo lo que uno pueda, y como les decía, para los más jóvenes que nos están escuchando, cómo desarrollan eso: comunicación, colaboración, trabajo en equipo, pensamiento crítico, estructura. Esas son las habilidades que son transversales y que van a seguir siendo muy, muy valoradas en el mercado de trabajo. Y ahí un poco vuelvo al tema del centauro, que de verdad que me encanta la imagen, ¿no? De cómo utilizamos la tecnología para ser mejores profesionales. Y en el centauro, o sea, nosotros somos la parte humana, o sea, volver al tema de ser nobles, buenos, colaboradores, empáticos, ¿no? Entonces, como que uno piensa en todas las ocupaciones que se pueden terminar en muchos niveles automatizándose o usando mucho inteligencia artificial. Los médicos ya están viendo mucho, los abogados. Entonces uno piensa, bueno, pero tú quieres que el día que tengas una enfermedad te atienda un robot o un médico. Y un poco yo pienso, pues los dos, porque yo sí quiero que el médico que me atienda tenga todas las herramientas y haya un computador detrás que pueda mirar todos los síntomas que yo tenga y poder diagnosticarme, como está sucediendo ya, ¿no? De computadores que pueden diagnosticar cosas que los médicos no, pues porque tienen toda la información. O un abogado que tiene un computador al lado que puede procesar todas las sentencias, todas las leyes, todas las apelaciones, todo lo que quiera, ¿no? Pero que luego sea el médico ahí sí de carne y hueso, el que esté conmigo, me acompañe, me explique, me guíe, etc. Entonces yo creo que un poco uno tiene que volver al tema humano de todas las ocupaciones. Y creo que lo que también ha habido como una tendencia a deshumanizar muchas cosas, porque nos hemos vuelto también muy máquinas, ¿no? Creo que es parte como de lo que tenemos que pensar en este debate. O sea, si nos estamos automatizando nosotros en nuestras actitudes y en cómo enfrentamos la vida laboral, pues nos estamos poniendo más en riesgo, de alguna forma. De acuerdo.
María, y toda esta conversación acerca del tema de hacerse cargo y tomar responsabilidad me conecta mucho con la tercera lección que nos tienes sobre el tema. Sí, un poco pensaba como el que a veces cuando uno habla del futuro del trabajo, la gente lo ve como si estuviera dado, ¿no? Como si fuera un fenómeno natural, como si fuera un tsunami. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? Como que ya viene la ola, ¿no? Y es como, no, o sea, ¿cómo lo vamos a construir? Eso no está dado, eso no viene de afuera. O sea, los países que vayan, que les va a ir mejor en el futuro, son los que van a poder construir las condiciones para crear el trabajo como lo quieren ver. Y ahí yo creo que hay dos cosas, seguramente muchas más, pero las dos claves que ya un poco hablamos de la primera en el tema de la educación y cómo transformas tu educación para tener personas que puedan, digamos, construir con innovación, con creatividad. Eso va desde cómo educar a los niños más chiquitos, que tenemos muchas deudas desde hace mucho tiempo que tenemos que resolver cada vez con más urgencia, resolver, digamos, en lo estructural, pero también desde otras intervenciones, el caso de programas de empleabilidad, lo que pueden estar haciendo los bootcamps. Miguel, volviendo a lo de Macaya, ojalá tengan a Catalina acá para que hablen de la experiencia de Academia Geek, o sea, cómo agarras ciertos grupos de jóvenes que han estado desconectados del mercado de trabajo, que no han podido tener una educación universitaria, digamos, y en un lapso corto les das habilidades para que sean para que hagan páginas web, front-end, back-end, lo que sea que les dé, digamos, herramientas para trabajar. Y a veces, digamos, las tasas de empleabilidad en ese tipo de intervenciones son más altas que en otras que son más largas. Entonces, como todo ese tema de cómo transformas la educación es el primero. Y el segundo, y me encanta estar hablando con paisas porque creo que Medellín lo ha hecho muy bien, es el tema de tener agendas de desarrollo y tener como una apuesta desde lo público a qué queremos ser. Nos queremos convertir en el hub de innovación, ¿no? Queremos ser los que estén, digamos, exportando talento en términos de habilidades digitales a nivel mundial. O sea, ¿cómo tú reformas tu política de desarrollo productivo, tu política industrial, donde sientas una agenda de desarrollo como ciudad o como región o como país, para entonces empezar a caminar en esa dirección? Y en ese caminar en esa dirección es donde agarras a todo el mundo, todos en el mismo barco, es como decir para dónde va el barco, y entonces empezar a remar todos hacia allá. Entonces, digamos que ese mensaje de el futuro del trabajo lo construimos, no nos llega, me parece que es muy importante también tenerlo presente. Ese es un reto grande porque, pues, sobre todo los países nuestros, de alguna manera, pues no somos los países que están en la punta de lanza en la construcción de tecnologías. Digamos que nosotros somos más adopters, más adoptamos la tecnología, no somos innovadores. En términos generales, no lo digo, digamos, peyorativamente, pero realmente lo que hacemos por lo general es tomar tecnologías desarrolladas en otros lados y hacer algunas implementaciones y cosas de ese estilo. Pero de alguna manera las velocidades a las cuales va esto, pues también implican que nuestros gobiernos empiecen a mirar el tema de políticas públicas con una óptica de tratar de generar un esfuerzo de largo plazo. Esto no es una cosa, esto no es un sprint de 100 metros, esto es una maratón. Pero claramente, pues lo que hay que hacer sí es montar, como dices tú, todo un plan de política para que a la vuelta de X cantidad de años podamos estar recibiendo los frutos de lo que se empieza a sembrar ahora, ¿no? Sí, sí. Ahorita me has hecho pensar mucho no sé, hace algunos meses atrás, el anterior
bueno, ya son como 3 directores ejecutivos atrás de Ruta N, es precisamente un colega, un ingeniero administrador de nuestra universidad, Alejandro Franco, y estuvo visitando la universidad y en esa conversación, pues yo le hacía la siguiente pregunta porque hay una realidad y es que sí, Medellín ha tenido una apuesta de mediano plazo y de largo plazo con el tema pues de la innovación y la tecnología y los esfuerzos hacia generación pues de emprendimiento de base tecnológica y cosas de ese estilo. Pero también es cierto que nuestra región ha sufrido una desindustrialización en los últimos 30 años. O sea, Medellín pasó de ser reconocida como la ciudad industrial de Colombia a una realidad donde hoy cada vez hay menos industrias y eso tiene un impacto importante porque pues las industrias son las entidades o las empresas que generan empleo para una cantidad de personas que no necesariamente tuvieron las oportunidades de acceder a la educación que les permitiría trabajar en otras cosas. Sí. Entonces, yo creo que esta tercera lección tuya para mí se conecta mucho con la anterior también, ¿cierto? De cómo en esa construcción del futuro del trabajo, pues no podemos perder de vista las personas que han tenido menos capacidades y donde tenemos que hacer un cierre de brechas importante y un tema de inclusión también, ¿no? Sí, 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 total. Pero ahí, volviendo un poco al tema de tener un plan y un barco, hay sectores donde uno sabe que va a haber demanda de trabajo seguro. O sea, los temas de salud en general y el tema de atención a los adultos mayores, por ejemplo, América Latina se está envejeciendo a un ritmo increíble. La única región que se está volviendo joven es África. Todos nos estamos envejeciendo, pero América Latina ya está por cerrar su bono demográfico, o sea, ya, ¿no? Entonces, todos esos temas de atención, de salud, de cuidado, son súper importantes. Medellín, sé también que ha hecho un esfuerzo importante con el tema, algunos le dicen turismo médico, ¿no? Ahí hay un potencial grande. Si eso es una decisión desde la política pública, entonces tú empiezas a trabajar por entrenar más gente para ese sector, por dar incentivos para gente que cree este tipo de centros de atención, ¿no? Como que nos vamos a convertir también esto. Todo el tema donde hay una oportunidad enorme para todos nuestros países de energías renovables, ¿no? Con energía solar, con los ríos que tenemos, todo el tema hídrico, o sea, hay como, ¿no? Tenemos los recursos para volvernos de alguna forma potencia en esta, ¿no? Nueva rama de cómo vamos a generar energía en el mundo. Entonces, pero pues eso requiere decisiones sobre prioridades. Pero ahí volviendo, perdón Miguel, pero para agarrarlo con, entonces si tú tomas esa decisión, agarras a toda la gente que está saliendo o que ha salido del sector industrial para entonces reentrenarla y ayudarla a que se inserte en esos otros sectores donde sabes que va a haber empleo. De acuerdo, sí, ahí hay que empezar a crear oportunidades. Cristi, no sé si te parece si hacemos recapitulamos las lecciones de María Claudia, invitamos a quienes están conectados si quieren presentarnos alguna pregunta que nos la escriban aquí por el chat mientras tú haces el resumen. Claro, perfecto. Entonces, María, yo hago aquí una recapitulación corta de las 3 lecciones y para que si se me queda cualquier mensaje corto, por favor, al final para que no lo des. Entonces, primero, hablamos cómo este futuro del trabajo no está enfocado de todos los lados y de todos los ángulos que debería, que no es un tema de cómo los robots nos van a reemplazar a los humanos, de verdad hay que mirarlo desde todos los ángulos y nos contabas esta anécdota o esta historia del centauro y cómo los equipos de humano y máquina le ganan a la computadora o le ganan a la máquina y le ganan al humano y cómo ahí es donde se obtienen los mejores resultados y ahí hay un tema muy interesante que desde lo humano nosotros tenemos mucho que aportar.
Como segunda lección hablábamos que el futuro del trabajo no es igual para todos y que es muy importante, o el desafío está en los temas de inclusión y cómo generamos oportunidades para todos, y especialmente en el caso de Latinoamérica. Nos contabas un par de brechas, yo anoté dos que me llamaron mucho la atención, y fue las estadísticas que nos contaste del teletrabajo, de cómo solo para los empleados de menores ingresos, solo el 28% pueden teletrabajar, mientras esa cifra en los de altos ingresos está por encima del 60%. Entonces ese tema pues bien importante de inclusión y de pensar en ese futuro que no es igual para todos. Y la tercera lección es cómo nos hacemos cargo también nosotros mismos de lo que es el futuro del trabajo, y que es algo que construimos entre todos a través de dos herramientas muy importantes, una alrededor de la educación y la segunda esa agenda de desarrollo desde lo público. Y pues incluso pues me atrevo a decir, en Medellín existe esta sinergia del Comité Universidad, Empresa, Estado, que es bien interesante, como desde los tres aristas se crean esas políticas y esas agendas públicas. ¿Algo que me haya faltado, María? No, me parece perfecto, Cristina. Creo que lo agarraste perfecto lo que quería compartir. Súper chévere. María, Miguel, no sé si ya tenemos de pronto alguna pregunta. Si no, yo tengo una. No, dale, por favor. Bueno, María, una de las cosas que me pareció muy interesante cuando empezamos pues cuando Miguel me contó sobre ti y sobre esta charla que íbamos a tener, y leí tu rol, y que decía, eres jefe de sección de trabajo y empleo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos. Entonces, claro, quería como enmarcar toda esta conversación, que nos cuentes un poquito desde ese rol, cuáles son las cosas que tú ves que se están haciendo de verdad para impactar este futuro del trabajo y construir este futuro del trabajo. Bueno, desde ahí, y es interesante como el nombre completo del departamento desde donde está la sección en la que yo estoy, porque es justamente Desarrollo Humano, Educación y Empleo. Y el tema es reconocer que lo que se está haciendo a nivel de educación y de formación está hoy por hoy muy desconectado del mercado de trabajo. Entonces, parte del esfuerzo en el que estamos desde la OEA es propiciando mucha más articulación entre las políticas educativas y las políticas laborales, ¿no? Eso, increíblemente, digamos que ha tenido resistencias, cada vez menos, porque justamente todo lo que está pasando con la dinámica de la cuarta revolución industrial y las transformaciones que trae, ha ayudado a permear un poco más el discurso de educación de esos temas de empleo. Yo hace unos años tuve una conversación con un ministro de educación en la región que me decía, es que la educación no es para formar trabajadores, estamos hablando de algo mucho más grande. Y yo decía, por supuesto que sí, o sea, claro que la educación tiene muchos otros roles, y estamos hablando de que nos libera, nos forma como ciudadanos, como personas, en fin, pero no podemos desligarla de la función que tiene o la importancia que tiene esa educación para prepararnos para la vida. Y prepararnos para la vida es prepararnos también para el trabajo. Claro. Para el trabajo. Entonces, me ha sorprendido cómo un poco esa resistencia ha cambiado, ¿no? Y ahora el tema de tener, digamos, poder hablar de contenidos educativos, incluso de nuevas pedagogías a la luz de lo que está pasando en el mercado de trabajo, pues estamos como en un terreno mucho más fértil. Y eso es parte, digamos, de la agenda que tenemos desde la OEA, es ayudar a que se dé esa mayor conexión. Porque si bien tenemos, digamos, niveles de desempleo importantes y sobre todo desempleo juvenil, también es cierto que en América Latina las empresas son las que más se quejan, más que en cualquier otra parte del mundo, de que no encuentran gente, no encuentran el talento que necesitan. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo es esta desconexión, no? Qué paradoja, tienes un desempleo por un lado, los otros dicen que no encuentran como dónde está. Y entonces te vas a ver y es eso. Y pasa mucho también en el tema de formación profesional, ¿no? Todavía hay institutos de formación profesional que están dando cursos en aprender a operar una máquina que ya ni siquiera existe, como si estuvieran todavía en el linotipo, haz de cuenta. O sea, no, actualizar completamente la oferta
que estamos dando. Tiene que estar en línea con lo que hay y pensando por lo menos en dar otra vez las capacidades que sean transversales y transferibles si no sabemos bien en qué van a terminar trabajando en 5 o 10 años. Entonces, esa parte como de articulación, educación, empleo, pues fundamental. Ahorita gran parte de la discusión a nivel regional también está en qué hacemos con la economía de plataformas, que le está permitiendo mucha salida a mucha gente, y eso es innegable, digamos que o sea, hay que reconocer los ingresos que puede generar y las posibilidades enormes que le ha dado a mucha gente, ¿no? De tener un empleo, de tener un ingreso. Pero también hay cosas delicadas, ¿no? Hay cosas delicadas de al final quién está mandando la parada y cómo, ¿no? Y sobre todo, digamos, aquí en Estados Unidos se está debatiendo mucho, no solamente el tema de Uber y los que son, eso se llaman como trabajo en plataformas localizadas, ¿no? Que están en y el tema de plataformas internacionales, que son las que te permiten trabajar donde sea. Porque entonces hay muchas cosas que la plataforma, de las que la plataforma termina beneficiándose, que terminan perjudicando al trabajador. Entonces ahí hay o al que está prestando un servicio. Eso podemos hablar un montón, pero un poco parte del desafío a nivel regional es, bueno, ¿qué hacemos? Y cuando tú reúnes, todos los gobiernos están un poco pensando en la misma línea, como, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces es parte del trabajo también. No sé si respondí tu pregunta. Sí, súper. Bueno, tenemos una pregunta de Rodrigo Otero y a él le gustaría saber cuál es tu opinión. Él dice, bueno, hay digamos una corriente ahora de alguna manera de pensadores que sugieren que la educación desde la educación primaria debería concentrarse como en unos esenciales, de manera tal que los tiempos se puedan reducir y permitirle, digamos, la libertad a las personas para que más adelante se puedan ir formando o ir complementando su formación a través de distintos espacios, recursos, plataformas o lo que sea. Entonces, a él le gustaría saber cuál es tu opinión con respecto como a esas dos puntos de vista. Uno, quienes consideran que debemos mantener, digamos, una formación un poco más tradicional, que implica un poco más de tiempo y a lo mejor pueda tener un poco más de profundidad, o quienes sugieren hacer la formación en unos ciclos más cortos, más concentrados en lo esencial. Yo creo que en esa pregunta uno tiene que pensar mucho como en ciclo de vida, ¿no? Y en madurez, digamos, de las personas. Yo creo que no podemos pensar en un espacio que no sea muy formal antes de los 16 o 17 años. O sea, tiene que haber un mínimo que es el colegio, que es lo que pasa en los primeros años, que es fundamental. A nivel, luego de eso, a nivel de lo que tenemos como educación terciaria, universitaria, técnica, etcétera, yo sí creo que nos lo tenemos que replantear. Les decía antes que no creo ya en carreras de 5 años, yo creo que tenemos que hablar de 3 o 4 años que nos permitan, digamos, tener muy claras cuáles son las habilidades que estamos formando, ¿no? Y luego, y que nos den las bases para poder luego seguir actualizándonos. Sí creo que eso lo tenemos que pensar, pero a ese nivel, no antes. Muy bien, muy claro. Muy bien, esas eran las preguntas que teníamos el día de hoy. Pues María Claudia, un millón de gracias por este espacio que nos has regalado y por tus lecciones que son muy, muy importantes y muy valiosas por, digamos, la óptica y la perspectiva que tú alcanzas a tener sobre el tema desde el lugar en el que estás y por tu generosidad con todos los que estuvimos hoy conectados contigo. Un millón de gracias. No, sí, María, gracias. Perdón. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, muy chévere la conversación y de verdad que mil gracias. No, gracias a ustedes, a la Universidad EIA y a ustedes dos. De verdad fue un gusto pasar este rato con ustedes. Muchísimas Perfecto. gracias. Un abrazo. Bueno, con Nosotros, esto
Sí, Salimos dale, a dale, Miguel. vacaciones, ¿no, Cristi? Sí, con esto cerramos esta primera temporada de 3 lecciones que esperamos haya sido súper chévere para todos, así como lo ha sido para nosotros. La idea es que hoy era nuestra última sesión de este año y volveremos a retomar estas conversaciones a partir de finales de enero del próximo año. Entonces, igual vamos a estar publicando recapitulaciones y resumencitos de lo que vimos durante este semestre con todos nuestros invitados, pero mi invitado nuevo nos veremos a finales de enero, ¿cierto, Miguel? Así es. Y de todas maneras, pues los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube o que también empiecen a descargar nuestros programas en versión podcast a través de Spotify. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en estas sesiones. Bueno, Muchos gracias a éxitos. todos. Nos vemos pronto. Chao, María, gracias. Chao. Chao. Gracias. Ya estamos diciendo adiós en YouTube.